Todo empieza en un mundo totalmente destruido por esta chica, la cual era el jefe final de ese mundo, llamada Seola. Su padre, llamado Seo-Jun, le pregunta por qué lo hizo, en donde ella le dice que no se comporte como un padre cuando nunca fue uno, y le pregunta si solo se le acercó para matarla. Este tipo le dice que ese monstruo ya no era su hija, pero Seo-Jun no quería que mataran a su hija, pero estos tipos sí querían matarla aunque fuera la hija de su amigo. Seo-Jun se prepara para luchar contra ellos, pidiéndoles disculpa porque quiere proteger a su hija. Antes de iniciar la pelea recuerda que no fue un buen padre, por lo que aunque muera no piensa dejar que maten a su hija, y así empieza una pelea corta contra el anciano, en donde Seo-Jun es herido de gravedad al ser más débil. Seola, al ver lo que le hicieron a su padre, se pone a llorar e inicia la destrucción total del mundo, matando a todos los que estaban a su alrededor. Seo-Jun, al borde de la muerte, se pone triste y desea regresar al pasado para que su hija no se vuelva el jefe final. Al decir eso aparece una ventana en donde le dicen que su misión es cambiar el futuro, y vemos el pasado de Seola, en donde su vida fue una miseria cuando fue abandonada por Seo-Jun, comenzando a llenarse de odio. En eso Seo-Jun se despierta sorprendiéndose porque antes vio cómo el mundo fue destruido, y al ver su celular se asombra al ver que era el año 2025. Al verse al espejo se convence que regresó al pasado, preguntándose cómo lo hizo, y en eso escucha tocar el timbre de su puerta. Al abrir se encuentra con su antigua novia Eun-Hae y con una niña, la cual era Seola de pequeña, en donde cuando ella lo llama papá se asusta al recordar todo lo que hará su hija en el futuro. En eso otra vez aparece la ventana anunciando su misión única, la cual era cambiar el futuro y detener las 5 desgracias que caerán en Seola más adelante. Eun-Hae le dice a Seo-Jun que aunque no lo crea, la niña que está con ella es en realidad su hija, pero él no la cree porque no se han visto durante años, por lo que hasta que no tenga una prueba de que es el padre biológico de Seola no se hará responsable, poniendo muy triste a Seola al ver que su padre dijo eso. Seo-Jun recuerda que de esa misma manera en su vida pasada rechazó a su hija y se pregunta cómo las 5 desgracias que caerán en Seola la convertirán en el jefe final. En eso nos cuentan que en su vida pasada Seo-Jun no reconoció a su hija, y no solo eso, porque fue por su culpa que Eun-Hae muriera. Después de eso comenzó a trabajar para pagar sus deudas descuidando a Seola, y por esa razón él se culpa porque fue el principal causante de que Seola se convirtiera en el jefe final. Eun-Hae trata de convencerlo de que Seola era su hija, pero en eso Seo-Jun cambia de opinión reconociendo a su hija, sorprendiendo a Eun-Hae. Seo-Jun nos hace pasar a su casa poniendo muy feliz a Seola porque su padre reconoció que ella era su hija. Una vez dentro, Seo-Jun se pone a limpiar su casa e incluso juega con su hija, sorprendiendo a Eun-Hae porque antes él no era tan maduro, y en eso Seo-Jun le pregunta por qué no le dijo antes que tenía una hija. Ella le dice que no se lo dijo porque se separaron en muy malos términos y se enteró de que estaba embarazada cuando él entró al ejército. Luego de que naciera Seola, ella planeaba cuidarla sola, pero un día hubo un accidente en donde perdió su casa, lo cual era lo único que tenía. Como no tenían donde vivir, le pide a Seo-Jun que los deje vivir en su casa, y Seo-Jun acepta, sorprendiendo a Eun-Hae porque no esperaba que aceptara. Luego se pone a pensar cómo Seo-Jun cambió tanto, ya que en el pasado era un bravucón e inmaduro, y en eso Seo-Jun de la nada le pregunta si deberían de casarse. Eun-Hae se sorprende aún más por lo que escuchó, preguntándose qué rayos le había pasado en todo el tiempo que no lo vio. Seo-Jun ya sabía que todo lo que estaba haciendo estaba confundiendo a Eun-Hae, pero estaba haciendo todo eso porque en su anterior vida, después de que ella muriera, se dio cuenta que Eun-Hae era muy importante para él. Eun-Hae le dice que no lo buscó para casarse, sino para pedirle ayuda, ya que las cosas no le iban muy bien, pero como estaba nerviosa al escuchar sobre el matrimonio, le dice que hablarán de eso en el futuro. Seo-Jun se esperaba esa respuesta, pero aún así se pone feliz porque tendrá una oportunidad para ganarse la confianza de ella poco a poco, y en la noche Seo-Jun le pregunta qué plan tiene para ganar dinero para los gastos de Seola. Ella le dice que piensa unirse al gremio para convertirse en una cazadora, por lo que le pide que cuide a Seola mientras que ella trabaja. Seo-Jun al oír eso se asusta porque esa es la primera desgracia de Seola, y en eso nos cuentan el pasado 10 años antes del presente. En un día normal aparecieron grietas dimensionales de donde salieron todo tipo de monstruos quienes destruyeron la humanidad a través de la demolición de los seres humanos. Pero algunos humanos lograron usar el maná que se escapaba de las grietas dimensionales, adquiriendo poderes especiales, y estos fueron llamados cazadores. Más tarde Eun-Hae le muestra un contrato de un gremio no firmado, pero planeaba hacerlo porque los beneficios y bonificaciones eran muy buenos. Seo-Jun le dice que sería mejor que no firme porque hay muchas lagunas en los contratos de un gremio, haciendo que estos solo beneficien al gremio y no al cazador. Eun-Hae al escuchar eso tenía miedo, pero quería firmar el contrato porque esa era la única manera en la que podía ganarse la vida para mantener a su hija. Seo-Jun al verla así le dice que si quiere firmar el contrato que lo haga, pero
noche encuentra algo sospechoso confía en él para que le muestre las cuerdas para ser un cazador. Al día siguiente Eun-hye se dirige al gremio de cazadores donde al estar caminando comienza a pensar lo mucho que cambió Seo-hun cuando se enteró que era padre. Por otro lado Seo-hun se fue con su hija a una heladería donde se pone depresivo porque ya sabe a qué gremio se dirige Eun-hye. Esto porque los gremios al principio atraen a los cazadores con bonos exageradamente buenos para atarlos al gremio, pero luego de eso los esclavizan con enormes cantidades de deudas y esto lo sabe porque a él le hicieron lo mismo en su vida pasada haciendo que pase casi toda su vida en el campo de batalla. Eun-hye murió por esa misma razón ya que fue presionada por su gremio para conseguir dinero y piensa que la muerte de Eun-hye es una de las 5 desgracias de Seo-la. Luego Seo-la se pone triste y Seo-hun asustado le pregunta qué le pasaba pero esto era solo porque pintaron a su mamá con forma de alienígena. Por esa linda reacción la vendedora le agrega más helado y luego se van a dar un paseo llevándose muy bien los dos en donde al estar caminando Seo-la lo comienza a llamar papá muy seguido. Con eso Seo-hun recuerda que en su vida pasada su hija no lo llamaba así porque él nunca estuvo para ella en los momentos que más lo necesitaba. La última vez que recuerda que lo llamó papá no fue un recuerdo agradable porque unas personas se la estaban llevando, pero en la actualidad quiere comenzar a crear lindos recuerdos con ella pero al estar paseando comienza a escuchar un ruido asustándolo porque era una grieta dimensional inesperada. En eso nos explican que las grietas dimensionales pueden predecirse haciendo que sea fácil para las personas escapar mientras que los cazadores esperan a los monstruos. Pero las probabilidades de que se formara una grieta inesperada eran pocas porque en su vida pasada nunca ocurrió una en ese momento. Seo-hun decide escapar de ese sitio donde al estar corriendo se pone a pensar sobre el efecto mariposa porque en todos los momentos que se ha cambiado el futuro Seo-hun ha estado presente alterando cosas. Pero se pregunta cómo apareció la grieta inesperada si él no hizo nada que causara la aparición de la grieta inesperada. En ese momento un monstruo llamado Toro Kreten sale de la grieta dimensional el cual lo comienza a atacar pero Seo-hun logra esquivarlo por los pelos. Él le dice a su hija que se esconda en los edificios para protegerse mientras que Seo-hun planeaba distraer al toro hasta que llegue la ayuda de los cazadores. El toro nuevamente lo comienza a atacar y Seo-hun buscaba un arma para defenderse donde en eso ve una escoba para luego lanzarse y usar esa escoba como arma. Seo-hun logra esquivar el ataque porque puso maná en su cuerpo pero este tenía un límite por lo que planea distraerlo para proteger a su hija incluso si llega a morir. En eso entra otro recuerdo donde anteriormente Seo-hun se quedaba atrás de los cazadores porque le faltaba la fuerza pura para convertirse en un cazador. Luego comenzó a buscar maneras de sobrevivir en el mundo apocalíptico encontrando libros de monstruos los cuales memorizó todos encontrando sus debilidades. Regresando al presente Seo-hun lanza un ataque apuntando al ojo del toro porque esa era su debilidad pero no cree haberlo conseguido porque no tiene mucho maná. En eso se sorprende porque el ataque sí logró darle haciendo que el toro comience a destruir el lugar pero en eso se sorprende más porque alguien lo estaba ayudando con magia de hielo. Luego el edificio donde estaba Seo-la comienza a destruirse y Seo-hun por los pelos logró proteger a su hija, pero luego se termina cayendo por la poca fuerza que tenía después de haber sido golpeado por los escombros. Seo-hun trata de pararse para proteger a su hija pero en eso llegan unas personas los cuales comienzan a ayudar a los civiles. Seo-hun al ver la marca en la ropa de esas personas se relaja porque ellos los estaban ayudando y en la tarde Eun-hye muy preocupada llega al hospital donde estaba Seo-hun en la cama muy lastimado. Seo-la le dice que su papá terminó lastimado porque la protegió y Eun-hye comienza a llorar agradeciéndole por haber protegido a su hija de los monstruos. Luego salen del hospital dejando a Seo-la con su abuela y al estar hablando Seo-hun comenta que cuando estaba distrayendo al toro alguien lo ayudó con magia de hielo. Por lo que al pensar que fue Seo-la le pregunta a Eun-hye si Seo-la puede usar magia poniendo nerviosa a Eun-hye al escuchar eso. Ella comienza a decir que eso no tenía sentido porque Seo-la ni siquiera puede conjurar una magia pero Seo-hun al verla nerviosa le dice que le cuente la verdad. Eun-hye le dice que le contará toda la verdad ya que confía en él porque antes él también confió en ella donde luego le dice que Seo-la puede usar magia. Después le cuenta que el accidente que le quitó todo fue ocasionado por Seo-la ya que sus emociones se descontrolaron liberando mucho poder mágico. Seo-la normalmente sabe estar en control pero tiene miedo de que cuando descubran su poder sea llevada a un laboratorio extraño. Seo-hun le dice que no se preocupe porque protegerá a su hija y Eun-hye le pregunta si ha considerado la idea de que Seo-la podría no ser su hija pero Seo-hun le dice que aunque no fuera su hija no discutiría sobre eso frente a ella.
Al seguir hablando, Seo-Jun comienza a pensar de que no debe enamorarse de Eun-Hae porque su mente tiene más de 40 años. Luego Seo-Jun le pregunta qué sucedió con el gremio y ella le dice que lo que le dijo antes tenía razón porque al leer bien el contrato tenía varios engaños, pero ahora triste espera que otro gremio la contrate y Seo-Jun le promete a Eun-Hae que la volverá fuerte haciéndola reír porque pensaba que solo estaba bromeando. Al día siguiente los lleva a un taller escondido porque los talleres en la ciudad eran caros y solo los cazadores que pertenecían a un gremio podían usarlos. Al entrar se encuentran con este tipo y Seo-Jun al verlo se pone feliz porque recuerda que en su vida pasada ese tipo llamado Kang Cheol se convertirá en el mejor herrero del mundo. Los dos se presentan formalmente mientras que Seola se presenta de una manera graciosa haciendo reír a Cheol. Seo-Jun le dice que son aspirantes a cazadores por lo que necesitan armas para principiantes por lo que Cheol comienza a recomendarles armas buenas para principiantes. Seo-Jun al ver a Eun-Hae indecisa le recomienda un arco porque ella tiene una alta concentración, buena reacción y no le falta fuerza por lo que con el arco le irá muy bien y Cheol le dice que pruebe el arco antes de comprarlo pero Eun-Hae le dice que se lo quedará porque Seo-Jun se la recomendó por alguna razón. Luego al escoger las armas Cheol les da el valor de las armas sorprendiendo a Eun-Hae porque eran muy caras pero Seo-Jun se lo termina comprando. Seola al ver que no tenían mucho dinero les dice a sus padres que dejará de comer dulces pero esto termina preocupándolos porque antes Eun-Hae comentó que Seola no dice lo que piensa, eso hace pensar a los demás que Seola puede ser buena gente pero actúa madura para su edad haciendo preocupar a Eun-Hae porque quiere que sea caprichosa como toda niña. Cheol conmovido por lo que hizo la niña les hace un descuento especial cobrándoles solo los materiales del arma. Los dos le dan las gracias por eso y varios días después vemos a Eun-Hae practicar muy bien con su arco donde vemos que tiene talento para eso. Luego llegan Seo-Jun con su hija quienes traen la comida para que descanse un momento y al estar comiendo nos cuentan que Seo-Jun estaba enseñándole varias habilidades de combate a Eun-Hae antes de entrar a una mazmorra. Eun-Hae tenía mucho talento con el arco pero a Seo-Jun no le sorprendía porque ya sabía eso de ella. En eso entra otro recuerdo en donde Eun-Hae era obligada a usar una espada por políticas de su gremio pero siempre terminaba rompiéndolas. Un día al estar en peligro Eun-Hae agarró el arco de su compañero y fue entonces cuando su talento se mostró y regresando al presente Seo-Jun le pregunta si su entrenamiento de control de maná iba bien. Ella le dice que no porque solo lo ha logrado una vez y Seola al ver a su madre triste le dice que le enseñará a controlar su maná. Seola muy fácil les muestra cómo controla el maná asustándolos un poco donde luego Seo-Jun hace que ella suelte eso ya que era peligroso. A lo lejos piensan tener más cuidado para que no descubran a Seola y Eun-Hae se pregunta qué persona puede cuidar a Seola cuando ellos estén en las mazmorras. Seo-Jun le dice que no se preocupe porque ya encontró a esa persona el cual era su padre llamado Jawan pero este era de carácter fuerte aunque su nieta estuviese presente. Jawan le hace varias preguntas a Seo-Jun sobre su nieta haciéndolo enojar porque todavía no estaba casado con Eun-Hae cuando tuvieron a la niña. Seo-Jun para calmarlo le presenta a Seola donde Jawan al tocarla se asombra por lo bonita que era y Seo-Jun al verlo así le pregunta si puede cuidar a su hija. Jawan le dice que sí ya que le encantó su nieta y más tarde estos dos estaban comprando un objeto con el cual puedan usar la luz de maná que encontró Seola en el taller. Antes en el taller Cheol le dijo a Seola que escoja lo que quiera de su tienda como regalo y ella escogió un objeto brillante dentro de un montón de basura. Al sacarlo resulta ser una luz de maná el cual es una piedra que se ilumina cuando detecta maná cercano siendo usada para localizar artefactos en mazmorras por lo cual su precio era muy alto. Seola se lo regala a su padre porque al ver su cara muy emocionado se veía que quería esa piedra demasiado. Regresando al presente Seo-Jun sale de la tienda y tenía otro motivo por el cual estaba en ese supermercado. En eso a lo lejos ven a Sang So-hyun el cual es un cazador estrella debido a su gran apariencia promocionando su gremio mediante transmisiones en televisión pero Seo-Jun se enoja al volver a verlo. Eun-Hae al pensar que tenía miedo promete que lo va a proteger pero la verdadera razón de su enojo era porque él era el maestro del gremio que le tendió una trampa a Eun-Hae. En ese momento comienza un terremoto asustando a los demás porque de ese terremoto se crea una mazmorra de donde salen monstruos araña. En eso aparece una ventana anunciando la misión especial la cual es limpiar la mazmorra y luego los monstruos comienzan a atacar a las personas los cuales escapaban pidiendo ayuda. Eun-Hae pregunta qué deberían de hacer primero pero Seo-Jun baja donde los monstruos a los cuales derrota ayudando a las personas para que escapen. Eun-Hae también comienza a ayudar pero en eso ven a So-hyun el cual lanza a una chica hacia los monstruos haciendo enojar a Seo-Jun por lo que hizo.
pero la chica es salvada por esta chica llamada Heyeon, la cual es una persona que logró sobrevivir al apocalipsis, pero Seo-Hun no recuerda que ella estaba en ese supermercado. Seo-Hun después comienza a decirle a los cazadores que protejan a los civiles y así con la ayuda de todos logran matar a todos los monstruos. So-Hyun al ver a Eun-Hae se da cuenta que esa chica fue quien rechazó entrar a su gremio, por lo que se le acerca para agradecerle su ayuda, pero Seo-Hun celoso recibe su agradecimiento y en eso aparece una mujer pidiendo ayuda ya que su hijo tiene veneno de araña, por lo que estará en peligro si no recibe un tratamiento pronto. Como la salida de la mazmorra se abre cuando completan la mazmorra, sugiere entrar para matar al jefe final y así poder salvar al niño. Pero So-Hyun le dice que está en contra porque no podrán matar al jefe con pocos miembros y no tiene la obligación de escucharlo. En eso Heyeon dice que acompañará a Seo-Hun a la mazmorra y él en eso recuerda todo de ella ya que en la otra vida ella completó esa mazmorra con So-Hyun. So-Hyun le dice a Heyeon que no los acompañe porque si no morirá, pero ella le dice que no la moleste y que debería dejar de ser cazador si no es de ayuda, haciéndolo enojar. Luego de eso entran a la mazmorra donde al estar hablando Heyeon se dio cuenta de que Seo-Hun era un cazador excepcional con juicios precisos y habilidades de mando. Ella recomienda nombrar un comandante para crear estrategias y averiguar la escala de los enemigos, pero como ella no confía en su papel de comandante le dice que Seo-Hun sea el comandante. Él ya sabe que ella es demasiado inteligente, por lo que quiere convertirlo en comandante para ver sus habilidades. Seo-Hun sin más opción acepta, pero no piensa usar todas sus habilidades para confundirla y que así sea más difícil de entender. Después de tanto caminar se encuentran con el jefe final, pero este era solo un slime, lo cual decepciona a Heyeon, pero Seo-Hun dice que no subestime al slime porque es un jefe final. Heyeon, como es la vanguardia, decide ir primero y Seo-Hun le dice que tenga cuidado ya que los slimes reaccionan a vibraciones de la superficie. Eun-Hae se sorprende porque los cazadores pueden ser muy rápidos y en eso ella se termina cayendo creando una vibración. Heyeon le dice que no se preocupe porque era solo un slime, pero luego se sorprende porque el slime se acercó a Eun-Hae muy rápido para atacarla y Seo-Hun por los pelos logra salvarla. Los dos se asustan porque el slime se comienza a transformar en una calavera y en eso entra el recuerdo donde planean qué hacer si se encuentran con un slime. Seo-Hun les dice que los slimes son débiles contra el fuego, por lo que planean usarlo para romper su membrana para encontrar su núcleo. Pero el slime les lanzaba varios ataques poderosos los cuales no les dejaban contraatacar, por lo que Heyeon planea hacer la distracción porque es la única que puede controlar su maná. Además, si es una batalla de resistencia, ella confía en que no perderá y el slime al verla fuera comienza a lanzarle varios ataques, pero ella logra esquivarlos todos. Al estar peleando se da cuenta que el slime tiene un rango de ataque y no puede moverse del sitio en donde está, por lo que ella planea usar una habilidad llamada división absoluta con el cual quiere cortarlo para revelar su núcleo y luego de concentrarse tanto lanza el ataque, pero no logra hacerle nada ya que su espada se puso en mal estado al entrar en contacto con el slime. El slime lo comienza a atacar otra vez, pero ella ya no tenía tiempo para lanzar otro contraataque. En eso Seo-Hun la ayuda tirando una botella con aceite, el cual aleja al slime y le dice que es difícil acercarse a su núcleo, por lo que primero planean destruir su membrana exterior para luego ir a la parte interior. El slime los comienza a atacar y al estar escapando Seo-Hun le dice que ya tiene una forma de prenderle fuego, pero en eso el slime ya se puso detrás de Heyeon asustando a Seo-Hun porque en el nivel actual de Heyeon será difícil esquivarlo. Pero en eso una flecha con fuego logra darle al slime y quien lanzó la flecha fue Eun-Hae, ya que antes Seo-Hun le dijo que use su control de maná para lanzar una flecha de fuego. Eun-Hae pensaba que no iba a poder hacerlo porque no había terminado su entrenamiento de control de maná, pero Seo-Hun le dice que podrá hacerlo ya que entrenó demasiado. En eso el slime comienza a derretirse mostrando su núcleo y los dos planean destruirlo antes de que se regenere. Pero el slime comienza a regenerarse más rápido y Eun-Hae al ver eso comienza a lanzarle varias flechas de fuego. El slime aún así comienza a lanzarle ataques a estos dos, pero ellos logran bloquear los ataques, en donde Seo-Hun al estar muy cerca destruye su núcleo y a las afueras del supermercado todos estaban esperando que las personas salgan con vida. Yawan, el cual también estaba ahí, estaba preocupado ya que su hijo antes le dijo que se iba a ir ese supermercado. Luego se abrió las puertas del supermercado de donde las personas atrapadas comienzan a salir y Seola al ver a sus padres lo señala, los cuales estaban bien. Ellos también al ver a su hija hacen un reencuentro conmovedor y Heyeon al ver a Seola le pregunta a Seo-Hun quién era esa niña. Él le dice que es su hija, sorprendiéndola al pensar que es casado, y ella al ver a Seola cae ante sus encantos, mientras que Seo-Hun por otro lado estaba asustado al ver
ver a su padre enojado. Más tarde en la casa nos cuentan que los cazadores tienen un futuro prometedor, pero por eso también ponen sus vidas en riesgo. Jawan comenzaba a pensar si estar feliz porque son buenos como cazadores al limpiar la mazmorra o triste ya que con eso ponen sus vidas en riesgo. Jawan le pregunta a Seo-Jun qué harán con Seola cuando estén fuera de casa y Seo-Jun no sabía qué decirle y Jawan al verlo así se compromete a cuidar a Seola por un tiempo poniendo feliz a los dos. Jawan pide hablar a solas con Eun-Hae en donde al estar solos le pregunta si le gusta Seo-Jun para casarse con él en el futuro. Ella le dice que existe la posibilidad porque antes Seo-Jun no ayudó demasiado poniendo feliz al abuelo y luego hablan acerca de cómo ella la pasó muy mal después de dar a luz. Ese día se propuso cuidar sola a Seola ya que había terminado con Seo-Jun en malos términos por lo que comenzó a trabajar en varios trabajos cansándose demasiado. Pero lo soportaba por su hija, pero el tiempo pasaba y planeaba contactar a Seo-Jun para pedirle ayuda, pero luego pensaba que podía cuidar sola a su hija. Un día cuando Seola utilizó sus poderes por primera vez, algunas personas que la vieron comenzaron a mirar con malos ojos a Seola. En ese momento también planeaba protegerla sola y hace que Seola prometa que solo va a usar sus poderes delante de Mami para que no le ocurra nada en el futuro. Al terminar de contar su historia ella comienza a llorar y Jawan la calma diciéndole que confíe en ellos cuando esté en problemas ya que ella también ya es parte de su familia. Luego salen de la habitación en donde después Jawan le pregunta a Seo-Jun qué harán a partir de ahora y Seo-Jun le responde diciéndole que los dos se están preparando para obtener la licencia de cazador. Luego de eso nos encontramos en un mundo destruido en donde Seo-Jun caminaba sin saber dónde estaba, pero en eso una chica aparece frente a él la cual era Seola pero como el jefe final. Seola le pregunta a Seo-Jun por qué no la salvó y Seo-Jun no sabía qué decirle ni qué excusa contarle, en donde luego Seola le dice que lo odia comenzando a atacarlo. Pero en ese momento vemos que era un sueño de Seo-Jun y Eun-Hae en eso le pregunta si ha tenido una pesadilla por no haber dormido bien. Seo-Jun al escuchar eso no recuerda lo que soñó y más después Seo-Jun se comenzaba a preocupar por el dinero ya que lo necesitaban para sus gastos básicos. Eun-Hae al ver que sigue echado en la cama lo obliga a levantarse y al estar jugando se sorprenden ya que había una gran cantidad de dinero en sus cuentas el cual fue depositado por Hae-yeon. En eso comienzan a hablar sobre el examen para sacar la licencia de cazador y el propósito de este examen es medir el nivel de habilidad de los aspirantes a cazadores. Las personas que logran pasar el examen no solo ganan el derecho de vender materiales sino también son reconocidos como cazadores oficiales. En eso Hae-yeon en una llamada les dice que va a ir al examen para apoyarlos, en donde luego los dos al tener tiempo libre y dinero deciden ir a comprarle ropa a Seola. Más tarde Seola se queda a cuidado de Hae-yeon para que los padres no estén preocupados de que algo malo le pase en el examen. En el camino Eun-Hae se preocupa de Seo-Jun ya que solo se la ha pasado entrenando y no ha podido estudiar para la prueba escrita y Seo-Jun le dice que no se preocupe por eso. En eso Seo-Jun nos cuenta que antes de su regresión él siempre pasaba la prueba escrita pero en la prueba de entrenamiento siempre fallaba debido a su falta de fuerza. Seo-Jun al ver que Eun-Hae está preocupado por él le dice que hagan una apuesta en donde quien saque menor nota en el examen escrito obedecerá al que saque mejor nota. Por otro lado en la casa de espadachines Goryo el maestro del gremio se preparaba para ir al examen de licencia de cazadores. Regresando con Seo-Jun los dos pudieron pasar el examen escrito y un examinador les explica que en la siguiente prueba deben derrotar a un monstruo artificial llamado Dami, pero lo debían de hacer en un tiempo determinado sin tener lesiones graves y muchos agentes de gremios estarán viéndolos para reclutarlos según sus habilidades. Luego de toda esa introducción inicia la segunda prueba en donde muchos de los aspirantes fallaban muy rápido haciendo ver a los agentes que aquellos aspirantes eran muy malos. En eso a su lado ven al maestro del gremio de la casa de espadachines Goryo el cual era conocido como el Santo de la Espada. Ese nombre se le otorgó ya que él fue el primer cazador que salvó a la humanidad de extinguirse por completo. Luego de eso llega Hae-yeon la cual era nieta del Santo de la Espada y junto a ella estaba Seola la cual al ver al Santo de la Espada lo llama Santa Claus expandiendo su ternura otra vez. Hae-yeon le pregunta a su abuelo si ha encontrado aspirantes decentes y él le dice que no ya que todos son horribles, pero en eso ve a Eun-Hae la cual tenía un poco de habilidad al pasar la prueba. Por otro lado Seo-Jun se prepara para su prueba y él se propone terminar todo muy rápido iniciando la prueba. Los agentes del gremio pensaban que Seo-Jun era débil al ver que no se movía, pero el Santo de la Espada se da cuenta que Seo-Jun no se estaba moviendo porque estaba analizando la situación y al oponente durante la batalla. Seo-Jun sabe cuál es la debilidad de Dami por lo que primero piensa acercarse a su cuerpo cuando Dami lo esté atacando.
Al llegar a la espalda de Dami, Seo-Jun con su lanza perfora una brecha en donde luego saca el núcleo de Dami haciendo que este se destruya al no tener núcleo. El santo de la espada al ver lo que hizo se sorprende al ver que Seo-Jun tenía talento para ser un cazador y más tarde Hae-yeon invita a los protagonistas a comer por haber pasado el examen. Seo-Jun se pregunta por qué Hae-yeon los está ayudando ya que en su vida pasada ella no hacía nada sin tener un motivo oculto. Pero como ella los estaba ayudando decide dejarlo y en eso Hae-yeon les pregunta dónde consiguieron las armas que usaron. Seo-Jun le dice que fue un herrero llamado Kang Cheol como agradecimiento por toda la ayuda y se sorprende ya que otra vez está ocurriendo el efecto mariposa porque el santo de la espada debe conocer a Kang Cheol varios años en el futuro. En la noche Seo-Jun luego de presentarle a Kang Cheol a Hae-yeon estaba estudiando para su próxima prueba. Esto porque comenzó a confiar en ella debido a que ella solo mostraba buena bondad y no era la chica que conoció en su vida pasada que pasó por muchas dificultades. Seo-Jun le dice a Eun-hae que estaba buscando información para que los dos puedan pasar la prueba sin problemas y Eun-hae tímida le agradece por todo lo que hace por ella. Al día siguiente en una montaña Seo-Jun se presenta para su prueba final la cual es limpiar una mazmorra en menos de 3 horas con 2 aspirantes al azar. Estos aspirantes eran Haemanso y Daeo-hyung los cuales antes de entrar decidieron que Daeo-hyung sería la vanguardia, Haemanso estaría en la parte de atrás para los ataques y Seo-Jun estará en el centro dando órdenes pero en eso Haemanso les dice que su obligación es protegerlo para que no le pase nada. Los otros dos deciden seguir sin hacerle caso y Haemanso seguía diciendo que lo protejan y Seo-Jun enojado le hace ver que no lo va a proteger si no lo ayuda en la mazmorra. Seo-Jun al estar caminando en la mazmorra se preocupa porque no ha aparecido un monstruo durante mucho tiempo. En eso el grupo encuentra un agujero extraño de donde una criatura atrapa a Haemanso llevándolo dentro del agujero y los dos al ver eso deciden ir a ayudarlo pero en eso un supervisor les dice que esa zona no era una prueba. Al estar entrando aparece un mensaje donde menciona que han entrado a una mazmorra oculta en donde su misión especial es limpiarla. Luego de eso se despiertan en donde luego Seo-Jun se pregunta si es un efecto mariposa porque en su vida pasada nunca escuchó de la mazmorra oculta donde están. En eso escuchan la voz de Haemanso gritando de dolor y como la entrada de la mazmorra estaba bloqueada deciden ir ellos a ayudar a Haemanso. Los dos se adentran en la mazmorra oculta donde terminan luchando con varios monstruos y Daeo-hyung al ver a Seo-Jun se pregunta si alguna vez ha limpiado una mazmorra. En eso al estar distraído Daeo-hyung es atrapado por un monstruo pero este logra salvarse por la fuerza que tenía. Seo-Jun le dice que saque al monstruo de la tierra con su estilo de combate y así poder atacar su punto débil porque confía en él sabiendo que podrá hacerlo. En eso Daeo-hyung recuerda que en el pasado nadie confiaba en él porque su estilo de pelea era usar solo los puños y no un arma haciendo que fuera echado de cada grupo donde estaba. Daeo-hyung al escuchar eso se alegra en donde luego comienza a agarrar al monstruo y con su gran fuerza logra sacarlo de la tierra. Seo-Jun al verlo así recuerda que Daeo-hyung en el futuro será el rey del puño y al ver la debilidad del monstruo con su lanza utiliza una de sus mejores técnicas matando al monstruo. Luego aparece una ventana diciendo que completaron la mazmorra al derrotar al jefe final y limpiarla de todos los monstruos. Luego de eso les dan las licencias de cazadores a los dos por haber aprobado todos los exámenes del gremio. Al estar regresando se asustan ya que la luz de maná estaba brillando al pensar que se podía abrir una grieta pero en eso ven como una paleta sale del bolso de Eun-hae con magia. Seo-Jun se asusta más ya que la verdadera razón del brillo de su luz de maná era que Seola estaba usando su magia porque al parecer la magia de Seola se estaba saliendo de control al ser muy poderosa. Al estar en la casa Seo-Jun comienza a pensar que la magia de Seola no es ordinaria porque supera a muchos magos ordinarios, pero el problema era que Seola no usaba conscientemente su poder sino que se activaban dependiendo de sus emociones y llega a la conclusión de que el maná de Seola es tan fuerte que se está saliendo de control. Eun-hae al escuchar eso estaba muy asustada ya que si otras personas se llegan a enterar de eso se podrían llevar a Seola. Seo-Jun dice que hay una forma de ayudarla y eso era llevarla a las mazmorras porque el maná de Seola se volvió sensible ya que en la ciudad el maná era muy escaso para ella. Eun-hae alterada no quería llevársela a las mazmorras porque podría salir herida y Seo-Jun triste tampoco quería llevarla a lugares peligrosos.
Seo-Jun pensaba que también eso funcionaría para que no se vuelva el jefe final, ya que debe enfrentarse a peligros que pueden llegar más adelante. Eun-Hae luego se disculpa por lo de antes, pero igual su plan no puede llegar a funcionar, ya que el gremio no dejaría entrar niños a las mazmorras. En eso Seo-Jun recuerda algo, por lo que hace una llamada para pedir ayuda, y al día siguiente se van a la casa de espadachines Goryo. En eso llega Hae-yeon, a la cual Seo-Jun le pide ayuda con un asunto, pero eso deciden hablarlo en su casa, asustando a los protagonistas porque la casa de Hae-yeon estaba a 3 kilómetros subiendo las escaleras. Los dos llegan muy cansados por subir 3 kilómetros y Hae-yeon luego le pregunta qué clase de favor le iba a pedir. Seo-Jun le pregunta si podrían usar su campo, y antes de seguir nos mencionan cómo están clasificadas las grietas. Las grietas únicas son las que generan monstruos y luego desaparecen. Las grietas hirientes son las que se apoderan de edificios y crean mazmorras. Las grietas permanentes son las que no desaparecen y crean monstruos en intervalos irregulares, y los campos son áreas donde muchas grietas permanentes han aparecido. Hae-yeon les dice que si pueden usar los campos, y lo hace como agradecimiento, ya que ellos le presentaron a Kang Cheol, en donde luego decide ir a ver si ya pueden usar el campo ese mismo instante. Luego de eso pasa mucho tiempo desde que se fue y se preguntan por qué estaba tardando mucho. En eso ven que So-Hyun llegó para ver a Hae-yeon, pero como no estaba llama a Seo-Jun para hablar a solas. Al estar afuera, So-Hyun le dice que le dé su parte de la recompensa de la mazmorra oculta que completó, sorprendiendo a Seo-Jun, pero esto era porque el gremio de So-Hyun encontró esa mazmorra antes, por lo que nadie además de ellos podían entrar. So-Hyun le dice que no se vuelva su enemigo porque él tiene un gremio que lo respalda, mientras que él no tiene nada que lo respalde. Seo-Jun enojado le dice que solo está queriendo reclamar la recompensa sin hacer nada, ya que él no entró a la mazmorra oculta por miedo. Por otro lado, Hae-yeon llega donde estaban antes, pero luego se asombra al saber que Seo-Jun estaba con So-Hyun, y Eun-Hae por su parte estaba preocupada por Seo-Jun, ya que se estaba excediendo mucho sin descansar en sus estudios. Regresando con Seo-Jun, este estaba comenzando a pelear con So-Hyun porque estaba enojado por lo que le dijo. En la pelea, So-Hyun se daba cuenta que Seo-Jun ya era muy bueno como cazador porque este le estaba causando muchos problemas en la pelea. Seo-Jun por su parte sabía que So-Hyun era bueno, pero no tenía mucha experiencia en peleas, pero aún así se pregunta por qué está luchando en serio con él. En eso recuerda que en su vida pasada So-Hyun quería reclutar a Eun-Hae, pero como ella se había negado, creó varias noticias para atarla a su gremio. Seo-Jun, para que no se repita esa historia, decide que va a arreglarlo todo para que So-Hyun no la vuelva a buscar más, pero en eso Seo-Jun comienza a sentirse mal debido a que no descansó en sus entrenamientos, en donde So-Hyun al verlo así planeaba deshacerse de él y decir que solo fue un accidente. Pero aparece el santo de la espada, el cual bloquea el ataque, y al ver que So-Hyun blandía su espada de una manera muy malvada le ordena que salga de su casa. El santo de la espada le dice a Seo-Jun que es buena idea sumergirse en un entrenamiento, pero también debe descansar. Luego pasan varios días y los protagonistas se fueron al campo en donde se preparaban para luchar sin preocupaciones porque Seola estaba con Hae-yeon. En la tarde los dos acaban con todos los monstruos y deciden ir a recoger a Seola, pero al llegar se asustan ya que Seola estaba usando su magia frente a Hae-yeon, la cual pregunta si Seola es una maga. Los dos deciden contarle todo a Hae-yeon, la cual al saberlo todo les promete que va a guardar el secreto, y Seo-Jun le agradece por eso, ya que si la descubren la torre mágica puede ir tras ella. La Torre Mágica es una organización mundial de magos, los cuales son raros porque tienen muchas habilidades y ellos usaron su influencia para llevarse a Seola en su vida pasada. Hae-yeon decide ir con ellos al campo que limpiaron antes de los monstruos para ver que no haya más personas. Además también porque ella tiene una nueva habilidad de espada que quiere mostrarles y porque también quería proteger a Seola. Al llegar al campo Seola se pone feliz porque puede ver el maná que hay en su alrededor, sorprendiendo a Seo-Jun y poniéndolos felices porque eso ayuda mucho a que Seola esté bien. Pero en eso escuchan el sonido de cuando aparece una grieta, por lo que deciden escapar del campo, pero al estar llegando a la salida esta es bloqueada por rocas. Luego aparece una ventana donde les dan una misión inesperada, la cual es cazar al golem de la montaña. Seo-Jun ordena a Eun-Hae que escape con Seola para que no le pase nada y se pone a pensar que la razón por la que apareció un jefe de campo es porque fue atraído por el maná de Seola.
El golem comienza a atacarlos pero ellos logran esquivar los ataques y Seo-Jun al saber que el golem tiene un núcleo decide ir a buscarlo para terminarlo rápido ya que se puede volver más peligroso. En eso el golem comienza a moverse porque su objetivo era Seola pero Seo-Jun comienza a atacarlo en la cabeza para que se fije en él. Haeyeon también llama su atención utilizando su nueva habilidad atravesando su cuello lo cual la pone feliz al pensar que derrotó al golem. Pero Seo-Jun la salva porque el golem no estaba derrotado ya que su núcleo no estaba en su cuello sino en otra parte de su cuerpo por lo que el golem comenzará a regenerarse al no ser derrotado. Los dos terminan cayéndose en la mano del golem el cual al verlos pensaba aplastarlos con la otra mano pero en eso aparece un osito de hielo deteniendo la otra mano. Unos minutos antes Seung-Hae iba a ir a ayudar a los dos a luchar con el golem y Seola al saber que el golem es malo le dice que también los va a ayudar. Seola comienza a usar su maná creando un osito gigante de hielo y ella después de eso estaba tirada en el suelo pero solo estaba dormida por haber usado mucho maná. Los dos aprovechan eso para escapar de la mano del golem y Seo-Jun al ver bien el osito de hielo ve que fue creado por Seola. El golem manda a volar al osito de hielo de un solo golpe sorprendiéndolos porque solo era un osito de hielo gigante sin habilidades de pelea. El golem comienza a atacarlo otra vez pero ahora el osito de hielo crea un arma bloqueando el ataque y comienza a darse de putazos con el golem sorprendiéndolos porque antes pensaban que era débil. Haeyeon hace un comentario el cual es que el osito de hielo se parece a Seo-Jun al momento de estar peleando. Luego de una larga pelea el osito de hielo con su arma golpea muy fuerte al golem haciendo que el impacto rompa su núcleo derrotando al golem y aparece una ventana diciendo que la misión fue completada. Al estar en la casa Haeyeon en una llamada les promete que no surgirá nada de información sobre Seola en el campo cuando derrotó al golem. Los dos se tranquilizan al oír eso y Seo-Jun se sorprende de que Seola haya creado algo con magia y no convocado. Una convocación es llamar a un familiar con el maná del mago como precio pero lo que hizo Seola fue crear una entidad artificial y como convocar y crear están a niveles distintos. Seola en la actualidad puede ser la persona más fuerte del mundo. Por otro lado Haeyeon se encuentra con personas extrañas el cual uno le pide tiempo para hablar sobre lo que ocurrió en el campo. Seo-Jun por su parte le pregunta a Seola si recuerda al osito de hielo que hizo y ella le dice que quería darle una lección a ese monstruo malo. En eso tocan el timbre pero antes de ir a abrir recibe una llamada de Haeyeon la cual le dice que un mago de la torre mágica se fue a verlos porque antes un radar de detección se activó por la enorme cantidad de maná que había en el campo por lo que están investigando a todos los que estaban en él. Al escuchar eso Seo-Jun se asusta al ver que se pueden llevar a Seola y en eso aparece frente a él una ventana donde menciona que la primera desgracia de Seola ha comenzado. Luego se actualiza dándole la misión de proteger la identidad de Seola de William Taylor y Eun-Hae preocupada al verlo así le pregunta qué le ocurría. Seo-Jun le cuenta que un mago de la torre mágica está detrás de la puerta a Eun-Hae y asustado por lo que está ocurriendo le pide a Seola que haga algo por él. Luego de eso lo hace pasar y él comienza a decir que está en medio de una investigación por lo que pide cooperación. William Taylor era el gerente de una rama inglesa de la torre mágica con un talento extremadamente bueno y antes de que William Taylor entrara Seo-Jun le dice a Seola que esconda su maná muy en su interior. Esto lo dice porque Seo-Jun se dio cuenta que Seola sí puede controlar su maná pero como nadie le ha enseñado a controlarlo se descontrola muy fácil. William al estar haciendo varias preguntas estaba poniendo nerviosa a Eun-Hae pero Seo-Jun trata de calmarla agarrando su mano. William les muestra fotos de los restos del osito de hielo en donde luego les pregunta si saben algo acerca de ello y Seo-Jun le dice que quiere ayudarlo pero no va a poder hacerlo solo con una foto. William comienza a ver a los protagonistas para ver si son magos pero se decepciona ya que sí poseen maná pero no tanto para volverse magos. William les agradece por su cooperación y decide irse ya que piensa que ellos solo son cazadores con habilidades normales. Los dos se alegran porque Seola pudo controlar su maná a pesar de tener miedo pero en eso Seo-Jun se asusta ya que aparece la ventana mencionando que la misión de la primera desgracia de Seola aún estaba incompleta. Seo-Jun piensa cómo podrá evitar la amenaza de William porque él todavía puede llegar a notar el maná de Seola. Si eso llega a ocurrir él no podrá hacer nada ya que en una pelea contra William él perdería muy fácil. Pero no solo se preocupaba por William porque en el futuro llegarán obstáculos más difíciles por lo que planea centrarse más en su entrenamiento para volverse más fuerte y su primer paso es buscar a una persona.
Al día siguiente nos presentan a Jairam, la cual es hija de un importante empresario, y ella decide entrar a una mazmorra para promocionar sus productos. Al estar dentro estaba nerviosa a pesar de que estaba en perfectas condiciones, pero en eso una persona corriendo la apuñala en la barriga haciendo que comience a desangrarse. Al ver cómo estaba ella ya no tenía esperanza de salir con vida, pero aparece Seo-Jun, el cual derrota a todos sin esfuerzo alguno, salvando a Jairam. Luego nos cuentan que el padre de Jairam tiene una compañía llamada Hi-Tech, el cual fabrica las armas más famosas de Corea. Al estar en el hospital, Jairam, por haberle salvado la vida, iba a darle mucho dinero como recompensa, pero Seo-Jun le dice que no la salvó por dinero. Esto lo dijo porque si acepta el dinero su relación con Jairam se terminará ahí, y Jairam, al ver que Seo-Jun es una persona interesante, le va a dar 2 regalos en vez de la recompensa. El primer regalo es una mazmorra sin limpiar, y esto porque un nuevo monstruo estaba ahí, el cual mató a todos los cazadores que fueron a limpiarla. Ella le dice que planea ir ella misma a esa mazmorra, pero en su condición no podía, y Seo-Jun, al ver bien las imágenes, decide aceptar su regalo e ir a la mazmorra solo. Jairam se sorprende al saber que se va a ir solo a una mazmorra peligrosa, y Seo-Jun planeaba ir solo porque se dio cuenta que Jairam quería ver qué tan fuerte era. Al estar a solas, un guardaespaldas le pregunta por qué lo deja ir solo a esa mazmorra, y ella le dice que lo dejó porque ve que Seo-Jun es un cazador muy talentoso. Seo-Jun, al llegar a su casa, se pone muy cariñoso con Seola, en donde luego su hija le dice que huele bien. Eun-Hae también lo huele, poniendo nervioso a Seo-Jun, y al terminar le dice que huele a perfume de chica, asustando a Seo-Jun porque huele así, ya que antes cargó a Jairam al llevarla al hospital. Seo-Jun les dice que no hizo nada con otra chica, y Eun-Hae le dice que no se preocupe porque ella no le dirá nada, asustando a Seo-Jun porque vio que sí quería decirle varias cosas. Luego de eso pasan varios días y Seo-Jun se estaba preparando para entrar a la mazmorra que le dio Jairam. En eso un tipo le entrega todas las cosas que pidió y le pregunta por qué no pidió una linterna para la oscuridad, pero Seo-Jun le dice que no lo necesita y entra a la mazmorra. Continuando con esta historia, desde la parte en la que el prota ingresa a la mazmorra, y vemos el objetivo de despejarla de un monstruo llamado Tiger Dean. El prota sabe que lo que más resalta del lugar es la oscuridad total. Seo-Jun sabe que ni la luz más brillante sirve en un lugar tan oscuro como este. Entonces, decide sacar un objeto, un copo de nieve nocturno, que es un elixir que otorga visión nocturna. Este lo consiguió en la mazmorra oculta del devorador de hormigas, tras limpiarlo junto con Kang Daeo. El prota ingiere el objeto y obtiene la visión nocturna, y así, logra ver a todos los monstruos que lo rodeaban. Rápidamente, se lanza a los monstruos para acabarlos uno por uno, haciendo uso de su lanza. Considerando que estos monstruos derrotaron a los anteriores cazadores, la dificultad estaba en que eran demasiados, pero no es difícil para el prota cazarlos, y estos monstruos no tenían parecido con los que vio en la imagen que le mostró Idam. Mientras el prota va derrotándolos, se va dando cuenta que no dejaban de salir, eran realmente demasiados. De repente, los monstruos se detienen, dejando de atacar, y el prota recuerda que había la posibilidad de que los anteriores cazadores estén con vida. Entonces se acerca a una puerta y escucha a una persona. Seo-Jun se acerca con mucho cuidado, pues los monstruos reaccionaron por algo que había en esa habitación. También, recuerda que la grabación de uno de los cazadores había terminado luego de abrir esa puerta. Piensa que debe ser un monstruo que puede detectar sonidos o vibraciones. Cuando abre la puerta, se le aparece un espeluznante monstruo con grandes colmillos. El prota se asusta y el monstruo intenta devorarlo de un solo bocado, pero Seo-Jun usa su lanza para evitarlo, reteniéndolo con toda su fuerza. El monstruo siente un gran dolor cuando hace contacto con la lanza y se retuerce. El prota se da cuenta que el monstruo no detectaba sonidos ni vibraciones, eso no tenía nada que ver, ya que puede atraer a las personas hacia donde está para comérselas. Este monstruo puede imitar la voz y la apariencia de los humanos que come para atraer al resto hacia él, es un mímico. Finalmente, muestra su horripilante apariencia. El prota no tenía conocimiento de este monstruo, pues su información no había sido registrada incluso antes de su regreso en el tiempo. Cuando está a punto de atacarlo con su lanza nuevamente, el monstruo le golpea rápidamente en el aire. El prota no se esperaba que fuera tan rápido, y queda algo lastimado. El monstruo le da otro mordisco, y el prota lo esquiva. El prota analiza la situación, y se da cuenta que desde que lo bloqueó con su lanza, no para de sangrar. Por lo tanto, deduce que puede ser muy frágil. Agarra su arma, y se dispone a hacerle una herida mortal para derrotarlo. El prota ataca, pero el monstruo lo elude. Este se pega en la pared haciendo uso de sus garras, y empieza a imitar voces humanas que se le hacían familiar al prota. Estaba imitando voces de aquellos que se comió, hasta que escucha la voz de una niña llamando a sus padres. La voz era de una niña pidiéndole ayuda a su padre. El monstruo se da cuenta que encontró la voz perfecta, debido a la reacción del prota.
Entonces, empieza a transformarse en algún humano, y el prota se da cuenta de esto, y se termina por transformar en su hija Sioule, mostrándola llena de lágrimas, y aterrada como antes de su viaje en el tiempo. A pesar que el prota sabía que no debía caer en esa trampa, no pudo reprimir las emociones que tenía en ese momento, no se pudo controlar, y el monstruo aprovechó el momento para intentar devorarlo nuevamente, pero reacciona al último momento cuando está entre sus colmillos. El prota tenía un traje protector que le servía de armadura frente al monstruo. Este traje era el segundo regalo que le iba a dar Hiram, es un artículo único. Este traje aumenta su circulación de maná y lo aísla del frío. Y lo mejor de todo es que si usas tu maná en el traje, se vuelve más duro que cualquier armadura. Por ello, logró destrozarle los colmillos al monstruo usando solamente sus manos. Agarra nuevamente la lanza, y se la atraviesa para acabarlo de una vez por todas, derrotándolo de manera épica. Justo cuando va a recibir la recompensa por acabar con el monstruo, aparece una mujer vestida de negro, quien le dice que nunca olvide ese sentimiento. El prota se asusta, pues la mujer desconocida sabía su nombre, y esta le dice que no le puede decir su nombre, le dice que vino para cambiar la recompensa que estaba a punto de recibir. Seol-Jun no la entiende muy bien, y la mujer le dice que lo use cuando realmente lo necesite para no perderse a sí mismo. Entonces, desaparece del lugar, y el prota queda solo. Aparece el mensaje de que la misión especial ha sido completada, y recibe lo que se llama la primera recompensa clara, que a simple vista era un anillo. Más tarde, el prota regresa a su casa y es recibido por su hija, y recuerda lo que vivió en la mazmorra, por lo cual, queda un poco aturdido. Mientras abraza a su hija, Euni le dice que la niña estuvo esperándolo como si no se hubieran visto en años. El prota reflexiona acerca de ello, se pregunta si antes de su viaje en el tiempo, su hija también lo esperaba. Cree que sufrió muchas noches sola sin consuelo, y piensa en que las palabras del monstruo imitador tienen algo de verdad. Pero ahora está allí para estar a su lado, y cambiar las cosas para bien. Entonces abraza a su hija, pidiéndole perdón por llegar tarde. Mientras se abrazan, Euni se percata de algo extraño, y es que vio que traía un anillo, pero no le pregunta nada al prota. Luego, nos muestran la decepción de Hiram cuando el prota le muestra que le dieron solo un anillo, ya que no era considerado siquiera un artefacto, era al parecer un simple anillo. Hiram se siente mal por esta recompensa de la mazmorra que solicitó. Hiram cree que el prota merece una mejor recompensa por su logro, pues fue el único que pudo completar la misión. Hiram le dice que debería ser más codicioso, y le dice que pida algo más. El prota lo piensa, y se le ocurre pedirle algo que más adelante se mostrará. Luego, vemos a Euni entrenando su puntería, y piensa que el prota últimamente estaba raro, pues notó un olor a perfume femenino, y después vio que llevaba un anillo. Se siente ridícula por pensar en ello, pues no había nada entre ambos. Piensa en que todo lo que hace el prota es solo por Sioule, y no tiene nada que ver con ella. Al parecer estaba molesta por no saber cómo se siente el prota. De la nada, aparece el prota y la asusta. Seol-Jun regresaba de una cita, y le trajo un obsequio a Euni. Entonces, lo abre y ve un traje, el cual era el mismo que usó el prota en la mazmorra del tigre. El prota le muestra que en ese momento lo traía puesto, y Euni se sonroja al verlo, pues no recordaba que se veía tan bien físicamente. Seol-Jun le dice que si infunde maná en el traje, se puede volver tan duro como una armadura. También le menciona que se lo compró para evitar que se lastimara, y Euni se siente muy bien al escucharlo. El prota piensa en que fue muy bueno haberle pedido otro de esos trajes a Hiram, ya que su pedido había sido ese traje, y encima le dieron un regalo más. Seol-Jun le dice a Euni que tiene otra cosa para darle, y es un contrato para desafiar una pequeña mazmorra. Esta mazmorra se encontraba en las afueras de Seúl. Estando allí, se encuentra el prota junto con algunos cazadores que decidió reclutar para asaltar la mazmorra, así que les pide que se presenten cada uno, pues algunos no se conocían. Aquí vemos a Hejeon, Euni, Kang y a Hiram. Todos los que reclutó no tenían mucha experiencia, pero el prota sabía que en el futuro se convertirían en personas muy famosas. Entonces, se preguntan quién será el líder, y todos estaban de acuerdo en que el prota debía tomar ese papel. De esta manera, se dirigen a la puerta de la mazmorra, y entran siguiendo cada uno su posición. Así inicia la misión especial, en la mazmorra llamada Tumba de los Olvidados. Aquí vemos a Kang usar sus puños contra un monstruo que apareció frente a ellos, mandándolo a volar sin tanta dificultad. De repente, aparecen muchos más monstruos que les impedían seguir el camino. Al parecer los estaban esperando desde el principio. El prota dice que deben ayudarlo desde atrás. Hejeon y Seol-Jun actúan usando sus armas para acabar con tantos como puedan. Al prota se le aparece una alerta de que había conseguido eliminar a uno de los monstruos, y observa que su anillo empieza a brillar. El anillo estaba absorbiendo el espíritu del monstruo derrotado, y en el anillo se acumuló una vida, pero no le da importancia, y continúa acabando con ellos. Por otro lado, Hiram le dice que habían muchos monstruos acumulados en el frente. Kang y Hejeon no podían con todos ellos.
Entonces el prota decide apoyarlos. Heyeon acaba rápidamente con los monstruos que estaban a su lado para dejar libre el centro, y Kang hace lo mismo usando su pie. Así, les da el tiempo para retroceder y dejar que Hiram use sus armas, quien los aniquila rápidamente disparando sin parar. Finalmente, logran despejar toda esa zona. Heyeon y Kang estaban asombrados por el gran trabajo que hizo Hiram. Heyeon cree que ella es alguien especial, pues no se suelen usar armas contra los monstruos. El prota les explica que las armas de fuego convencionales no funcionan en contra de los monstruos, y que en estos casos, se infunde maná en la propia arma que sostiene. En el caso de las balas es más complicado, pues debe infundir el maná dentro del cartucho que está en el arma. Así que las balas que suelen usar los cazadores están hechas de hierro fundido de la mazmorra. Explican que esas balas son muy caras, pero Hiram es millonaria así que no le importaba mucho. El prota se pone a pensar acerca de la alerta que le había aparecido antes. Cuando toca el cuerpo de uno de los monstruos le volvía a saltar la alerta y el anillo absorbía otra alma, y tenía 8 vidas acumuladas hasta el momento. Se llamaba Anillo del Rey, y el prota no tenía conocimiento alguno de este, nunca había escuchado algo de este objeto. El prota piensa en si es buena idea usar maná en el anillo para ver lo que sucede, pero decide hacerlo en otro momento, pues estaba con sus compañeros haciendo esta misión. Después, vemos al equipo luchando nuevamente. Aquí vemos que a Hiram le preocupaba el hecho de que todos sean principiantes incluyéndose, pero luego de ver que las cosas iban bien se calmó. También, reconoce que Seol-Jun es un muy buen líder, y sin sus órdenes no habrían llegado tan lejos. De pronto, llegan a una inmensa puerta, que parecía la entrada a la habitación del jefe. El prota les dice que no bajen la guardia, y que entren con cuidado. En el lugar, encontraron lo que parecía una estatua con una armadura y un ataúd. Piensan que es muy sospechoso y podría ser el jefe final. El prota lo niega y de repente salen del suelo muchas lanzas. Nada más ingresar ya había una trampa mortal. Lo que parecía solo una armadura se empieza a mover y se para enfrente de ellos, sujetando una gran espada. El monstruo levanta su espada para empezar el combate. Heyeon era el primer objetivo y esta lo repele usando su espada. Hiram empieza a dispararle en el casco, pero no le hizo ningún daño. Se dieron cuenta que toda su armadura estaba hecha de metal. Euni menciona que deben apuntar a su núcleo y le lanza una flecha a un orificio de su cuello, pero tampoco estaba en su cuello el núcleo. El prota piensa que debe estar en su cabeza o corazón. El monstruo usa tan solo su mano y con una rápida reacción sujeta al prota de su lanza. También aparece Heyeon para atacar y se la clava en la espalda, justo en la parte en la que estaba el corazón. El monstruo no parecía haber sido dañado, pues no tenía el núcleo en el corazón. Heyeon queda atascada, no puede sacar su espada. De pronto, el jefe levanta su gran espada dirigiéndose hacia el prota y cuando está a punto de partirlo, aparece Kang para detenerlo. Los tres estaban encima del jefe de la mazmorra. Por su parte, Kang abraza el brazo con el que sostiene su espada usando toda su fuerza, aprieta muy fuerte y le dice que no puede resistir por mucho tiempo en esa posición. El prota piensa que si el núcleo no se encuentra en el cuello o el corazón, debe estar en la cabeza. Decide abandonar su lanza, agarra una de las flechas de Euni infundiéndole maná y la clava en la cabeza del monstruo, pero no llega muy profundo como desea. El jefe lo agarra del brazo y se fija en el anillo que tenía el prota. De repente, una gran flecha pasa al lado del prota y cae en la cabeza del monstruo, penetrando el núcleo. El jefe empieza a caer y es finalmente derrotado. Lograron derrotar al guardián del olvidado. Al prota le aparece otra alerta acerca de su anillo, había acumulado 87 almas, pues el guardián al que acaban de derrotar valía por 50. Es decir, mientras más fuerte es el oponente, consigue más almas. Por otro lado, sucedía algo raro, y es que en ningún momento apareció la notificación de haber completado la misión de la mazmorra, pues aún seguía el objetivo de limpiar la mazmorra. Lo que habían derrotado era solo un guardián. El jefe final se encontraba en el ataúd, en el cual se escuchan algunos sonidos. El ataúd se estaba abriendo, y sale una mano. El prota no predijo esto pese a su viaje en el tiempo, pues no sucedió de esta manera. Aquí vemos un monstruo que usa una corona, y con un arma. El monstruo le pregunta, ¿por qué llevaba ese anillo? El lenguaje se le traducía solamente al prota, él era el único que podía entenderlo. El resto lo escuchaba en un idioma extraño. Al jefe le molestaba mucho la luz, por lo cual, deja el lugar a oscuras. El prota estaba preocupado, pues sus compañeros eran novatos, y podría serles difícil actuar en una situación inesperada. De repente, el jefe se le lanza directamente al prota, y usa su lanza para protegerse. Seol-Jun se da cuenta de la gran fuerza que posee el monstruo. El jefe le dice que entregue el anillo, que alguien como él no debería portarlo. El prota no tiene idea de por qué desea tanto su anillo. Hiram usa su revólver para ayudarlo. De pronto, aparece otro guardián, similar al que habían derrotado. Seol-Jun les dice que deben derrotar a ese guardián ahora que saben dónde está su núcleo, mientras él intenta retener a lo que parecía ser el jefe. El monstruo empuja cada vez más al prota y este contraataca, haciéndolo retroceder. Era demasiado fuerte, mucho más fuerte que el guardián.
Sabe que no durará mucho tiempo si sigue a la defensiva. El monstruo se le vuelve a acercar rápidamente para partirlo, y el prota piensa en que sería mala idea negociar su anillo con un monstruo. Seol-Hun se descuida por un momento y por poco es derrotado. En ese momento, se da cuenta que el rival que tiene enfrente lo supera por mucho, apenas podía parar sus ataques. Si continúa así, un simple error podría hacer que no pueda volver a ver a su hija. El prota decide no rendirse, pues recuerda que Sioule está en casa esperándolo. No piensa dejar que se repita el mismo futuro aterrador. El prota usa el maná en todo su cuerpo y activa el anillo. Le sale una alerta preguntando si quería usar el anillo del rey, a lo cual responde que sí. Mientras esquiva los ataques, decide usar todas las almas que había conseguido hasta el momento. Entonces, el anillo hace su efecto y empieza a desprender un brillo verde alrededor del prota. Y el prota empieza a hacerse con el poder de las almas. Las alertas dicen que se mejoró temporalmente el físico y el maná. Seol-Hun se mueve más rápido que antes y somete al monstruo. El prota se da cuenta que desborda de maná y se siente mucho más poderoso. También, sabe que debía derrotar rápido al jefe cuanto antes, pues las mejoras eran temporales. Entonces, se le lanza al monstruo con todo lo que tiene, y lo pone contra las cuerdas. El jefe de la mazmorra se da cuenta que estaba usando el anillo, y se llena de ira, atacando ferozmente. Seol-Hun piensa en que el monstruo perdió la compostura, y así será más rápido de predecir. El prota lo tiene todo bajo control, y es muy superior. Mientras pelea, se da cuenta que su corazón estaba en su pecho. Por lo tanto, mientras lo tiene en el piso, le clava su lanza, pero se da cuenta de una barrera hecha de maná. Seol-Hun decide usar todo el maná que tenía en ese momento, y lo atraviesa derrotando al jefe final, el olvidado. Y aparece la alerta de que ha sido el primero en limpiar la mazmorra, llamada tumba ancestral del olvidado. En ese momento, los efectos de mejora se van del cuerpo del prota, y le aparece que el anillo del rey ha absorbido 100 almas al derrotar al monstruo. También, aparece que el anillo del rey ha devorado una porción de su humanidad, algo que lo sorprendió. Más tarde, mientras está en su casa, piensa en lo que significa que el anillo haya devorado parte de su humanidad. Se pone a pensar en lo que es la humanidad, y se pone a observar a su hija junto con Euni. Menciona que no puede evitar sonreír con esta escena tan tierna. Euni se voltea a verlo, y le pregunta por qué las miraba sin expresión. Seol-Hun se siente confundido, y se mira al espejo, y se da cuenta que no siente ninguna pizca de emociones, algo que lo perturba demasiado. Mientras se cuestiona, Sioule se le acerca para darle su abrazo de buenas noches. El prota teme perder su humanidad hasta el punto de no poder sonreír cuando vea a su hija. Mientras la abraza, aparece una notificación indicándole que una pequeña porción de su humanidad ha sido recuperada, algo que lo sorprende y la vuelve a acariciar. De nuevo le aparece que recuperó una parte de su humanidad, y la abraza de la emoción al saber que ella era la cura de todos sus males. Después, vemos al mago William, quien había invitado al cazador Sang para conversar. El mago le pregunta si visitó recientemente la casa de la espada Goryo. Sang dice que sí estuvo por allí, y el mago pregunta si pasó algo extraño. Sang le dice que no vio nada extraño, y le pregunta por qué le hace preguntas de ese tipo a él. El mago le menciona que 2 días después de su visita, hubo un estallido masivo de maná en el campo, y que la cantidad de maná no era normal. Entonces, Sang le dice que fue por asuntos con Heyeon, pero solo se encontró otros 2 cazadores. Se refería al prota y a Euni, pues tuvieron una discusión respecto a la recompensa de una mazmorra. De repente, se acuerda de algo más, le dice que aparte de esos 2 cazadores, vio a la hija de Seol-Hun. Por otro lado, vemos al prota con una piedra, la cual no sabía cómo utilizar, pues mejora tus capacidades una vez la ingieras, pero borra 1 año de tus recuerdos desde el punto de ingestión. Esa piedra era su recompensa de la tumba ancestral del olvidado, pero no cree que sea buena idea consumirla. También, vemos a Euni, que quería preguntarle algo al prota. Quería saber si deseaba ir a divertirse a alguna otra parte. Seol-Hun se sorprende, y Euni le menciona que últimamente andan estresados por sus ocupaciones, y era bueno tomar un tiempo para descansar. Aparte, Euni le pregunta si últimamente ha notado que Sioule ha estado actuando extraño. Piensa en que a pesar que tenga tan solo 5 años, muestra una actitud muy madura, y siente que es muy solitaria. El prota nunca había visto las cosas de esa manera, y piensa que le falta mejorar como padre. Entonces decide que irán a algún lugar a divertirse, pero, lamentablemente, empezó a llover. Pero, Sioule se acababa de levantar. El prota menciona que no podrán salir por la lluvia, y Euni se lo explica a su hija. El prota piensa en que quizá puedan ir a un museo o centro de experiencias. Sioule se siente un tanto enojada por la lluvia, pues no podrán salir a divertirse. Entonces usa su gran poder, y lo libera para deshacerse de la lluvia. Por otra parte, vemos al mago investigando por los alrededores, preguntándole a un transeúnte si ocurrió algún suceso extraño por la zona. El mago no lograba encontrar la información que necesitaba, y piensa que no obtuvo nada bueno esta vez. Piensa en sus únicos sospechosos, Seol-Hun y Euni, pero ellos tenían cantidades normales de maná, y recuerda que Sang le mencionó a la hija, pero la descarta por ser demasiado joven. El mago también se encontraba en la lluvia mientras investigaba. De repente, siente la presencia
presencia de una cantidad absurda de maná y se libera un enorme colapso en el cielo, deshaciéndose de la lluvia, causando una gran sorpresa en el mago. Así, Xiaoule dejó el cielo libre de la lluvia, haciendo que el día sea soleado.